Hay una pregunta que muy pocas personas se hacen cuando piensan en su salud. No qué medicamento necesitan. No qué suplemento comprar. Las poblaciones más sanas, más longevas y más resistentes a la enfermedad que han existido sobre este planeta no comían lo que comemos nosotros. Comían lo que la tierra producía de manera natural en su región, sin procesar, sin refinar, sin extraer los componentes que resultaban incómodos para la industria o difíciles de transportar. Y muchos de esos alimentos aparecen nombrados en los textos sagrados no como curiosidades gastronómicas, sino como parte del tejido mismo de la vida cotidiana de civilizaciones que construyeron cosas que todavía nos asombran. El problema no es que esos alimentos hayan desaparecido de la tierra. Siguen ahí. El problema es que los dejamos de comer. Y ese abandono tiene un costo que estamos pagando en inflamación, en enfermedad crónica y en una desconexión con el mundo natural que nunca debió ocurrir. Estos son 7 de esos alimentos. Semilla negra unigela sativa. El remedio que Isaías mencionó y que la ciencia oncológica estudia con asombro. En el libro de Isaías, capítulo 28, hay un pasaje que la mayoría de los lectores modernos pasa sin detenerse porque parece meramente agrícola. Isaías describe al agricultor que siembra con cuidado el kesach, una semilla específica que los botánicos identifican con la Nigella sativa, la semilla negra conocida en árabe como haba sauda y en las tradiciones islámicas como la medicina para todo excepto la muerte. Ese nivel de reconocimiento cultural no surgió de la nada. Surgió de siglos de observación directa de lo que esta pequeña semilla negra hacía en los cuerpos de quienes la consumían. El compuesto activo principal de la Nigella sativa es la timoquinona, y cuando los investigadores modernos empezaron a estudiarlo sistemáticamente, encontraron algo que explica por qué esta semilla tenía una reputación tan extraordinaria. La timoquinona tiene propiedades antiinflamatorias que actúan sobre múltiples vías moleculares simultáneamente, incluyendo la inhibición del factor NF-κB, que es el interruptor maestro de la inflamación crónica. Tiene efectos inmunomoduladores documentados que potencian la respuesta defensiva del organismo sin sobreestimarla. Sus propiedades antifúngicas y antibacterianas han sido confirmadas contra patógenos resistentes a antibióticos. Y hay una corriente de investigación en oncología que estudia la timoquinona específicamente por su capacidad de inducir apoptosis en líneas de células tumorales de múltiples tipos de cáncer sin afectar las células sanas, con mecanismos que los investigadores describen como excepcionalmente selectivos. Una semilla que Isaías mencionó en el contexto de la agricultura sagrada de Israel resultó contener uno de los compuestos más multifuncionales que la fitoquímica moderna ha catalogado. Se dejó de comer porque no era rentable producirla industrialmente. No porque dejara de funcionar. 2. Azafrán. La especia más cara del mundo antiguo que el Cantar de los Cantares celebró y la neurociencia moderna convirtió en antidepresivo natural. El Cantar de los Cantares es el libro más poético de toda la Biblia, y cuando en su capítulo 4 el amado describe el jardín de la amada, menciona el carcom entre sus plantas más preciadas. El carcom es el azafrán, y su presencia en ese contexto no era únicamente decorativa. El azafrán era en el mundo antiguo lo que sigue siendo hoy, el condimento más caro por peso del planeta, producido de los estigmas de la flor Crocus sativus en una proporción que requiere aproximadamente 150.000 flores para producir 1 kilogramo de especia seca. Ese precio no se sostuvo durante 3000 años por puro gusto estético. Se sostuvo porque la gente que lo consumía notaba efectos específicos y reales en cómo se sentía. La investigación moderna sobre el azafrán y la salud mental es una de las corrientes más sorprendentes de la fitoquímica contemporánea. Los ensayos clínicos controlados han demostrado que el extracto de azafrán, específicamente sus compuestos activos safranal y crosina, produce efectos antidepresivos estadísticamente comparables a la fluoxetina y la imipramina en personas con depresión leve a moderada, con un perfil de efectos secundarios significativamente más favorable. El mecanismo implica la inhibición de la recaptación de serotonina, dopamina y norepinefrina simultáneamente, exactamente los mismos neurotransmisores que modulan los antidepresivos farmacéuticos modernos pero de origen sintético. Sus compuestos tienen además efectos neuroprotectores sobre las neuronas del hipocampo, con estudios preliminares sobre su uso en Alzheimer que los investigadores siguen con atención creciente.
una especia que el Cantar de los Cantares ponía al mismo nivel que la mirra y el incienso en la descripción del jardín más hermoso imaginable. La neurociencia moderna confirma que ese jardín era también una farmacia para el estado de ánimo. 3. Pueros. El vegetal que los israelitas lloraron junto al ajo y las cebollas y que la ciencia del microbioma redescubrió como tesoro prebiótico. En el mismo pasaje del libro de Números donde los israelitas lloran en el desierto por los alimentos que dejaron en Egipto, junto al ajo y las cebollas, aparecen los puerros. El asir en hebreo. Y durante siglos ese detalle fue tratado como un indicador del sentimentalismo gastronómico de un pueblo que extrañaba la abundancia de Egipto. Pero hay algo mucho más interesante en ese lamento cuando lo analizas nutricionalmente. Los tres alimentos que lloraban, el ajo, las cebollas y los puerros, son los tres miembros más importantes de la familia Ayum, y los tres son extraordinariamente ricos en fructooligosacáridos e inulina, los prebióticos más efectivos conocidos para alimentar selectivamente las bacterias beneficiosas del microbioma intestinal. Los israelitas no estaban llorando por sabores nostálgicos. Estaban experimentando, sin saberlo, los síntomas de una privación prebiótica sostenida que afectaba su microbioma de maneras que se manifestaban en el estado de ánimo, la energía y la resistencia a enfermedades. Los puerros específicamente contienen caenferol, un flavonoide con efectos cardiovasculares documentados que incluyen reducción de la presión arterial y protección del endotelio vascular, en concentraciones más altas que la mayoría de los vegetales de hoja verde. Tienen vitamina K en concentraciones que apoyan la salud ósea de manera directa. Y su combinación de inulina con compuestos de azufre similares a los del ajo, aunque en menor concentración, los convierte en un prebiótico más suave y más accesible para personas cuyo sistema digestivo no tolera el ajo crudo. Un vegetal de precio modesto que desapareció de la dieta moderna porque la industria alimentaria prefirió la cebolla más fácil de estandarizar. El microbioma lo está pagando. 4. Habas. El alimento del pan de Ezequiel que contiene el precursor de la dopamina y que la neurología de Parkinson estudia como recurso terapéutico. Hay una instrucción en el libro de Ezequiel que los nutricionistas modernos encuentran extraordinariamente reveladora cuando la analizan con ojos contemporáneos. En el capítulo 4, Dios le da al profeta una receta específica de pan. Toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta, ponlos en un solo recipiente y haz pan de ellos. No es una receta arbitraria. Es una formulación de proteína completa que combina cereales con legumbres de manera que los aminoácidos esenciales de cada uno se complementan mutuamente, creando un pan cuyo perfil proteico supera al de cualquiera de sus ingredientes por separado. Los nutricionistas llaman a eso complementación proteica y la presentan como un descubrimiento moderno. Ezequiel lo practicaba hace 2600 años por instrucción divina. Pero las habas, el vicia fava de esa receta, tienen una propiedad específica que ningún otro ingrediente del pan de Ezequiel tiene. Contienen L-dopa en concentraciones significativas, el aminoácido precursor directo de la dopamina que el cerebro no puede sintetizar sin esa molécula. La L-dopa es además el fármaco de referencia para el tratamiento del Parkinson, una enfermedad caracterizada precisamente por la degeneración de las neuronas que producen dopamina. Los neurólogos que trabajan en comunidades rurales de regiones donde las habas son un alimento cotidiano han documentado tasas de Parkinson significativamente menores que en poblaciones comparables sin ese consumo. Los estudios clínicos sobre habas y función dopaminérgica son preliminares pero suficientemente consistentes para que la investigación continúe. Un alimento que Dios incluyó en la receta de pan más específicamente documentada de toda la Biblia resultó contener el precursor del neurotransmisor más crítico para el movimiento y el bienestar emocional del ser humano. 5 moras del moral. El fruto que Jesús usó como metáfora de la fe y que la ciencia del azúcar en sangre convirtió en tratamiento natural. En el Evangelio de Lucas, Jesús le dice a sus discípulos que con fe del tamaño de una semilla de mostaza podrían decirle a esta morera que se arranque de raíz y se plante en el mar. La morera, el Morus nigra o moral negro que crecía en toda la región de Galilea y Judea, era un árbol tan familiar para los oyentes de Jesús que su mención inmediatamente evocaba imagen, raíz profunda, permanencia, dificultad de mover.
Y ese mismo árbol producía frutos que las civilizaciones del Medio Oriente consumían en abundancia durante siglos, frutos que la industria alimentaria moderna relegó al olvido casi total en favor de frutas más uniformes y más transportables. Las moras del moral negro contienen un compuesto llamado 1-desoxinojirimicina o DNJ que existe en concentraciones significativas prácticamente solo en esta planta y en la hoja de morera, y que tiene una propiedad farmacológica específica y bien documentada. Inhibe las enzimas alfa-glucosidasa del intestino delgado que descomponen los carbohidratos complejos en glucosa, ralentizando la absorción de azúcar después de las comidas de manera comparable a la acarbosa, un fármaco antidiabético de uso común. Los estudios clínicos sobre extracto de morera y control glucémico muestran reducciones significativas en los picos de glucosa postprandial en personas con diabetes tipo 2 y en personas con prediabetes. Las moras frescas contienen además antocianinas con efectos cardiovasculares y neuroprotectores, resveratrol en concentraciones comparables a las de la uva negra, y vitamina C en cantidades que superan a la naranja por peso. Un fruto que Jesús usó como referencia de lo permanente y lo arraigado resultó tener propiedades sobre el metabolismo del azúcar que la farmacología moderna tardó siglos en encontrar en una molécula sintética. 6. Sésamo. La semilla del mundo bíblico que la modernidad convirtió en decoración de pan y que en realidad es una de las fuentes de lignanos más poderosas de la naturaleza. El sésamo no aparece con ese nombre en la mayoría de las traducciones bíblicas, pero su presencia en el mundo cultural del Antiguo Testamento está documentada arqueológicamente en cada yacimiento importante de la región. Los registros sumerios de hace 5000 años lo describen como uno de los cultivos más valiosos de Mesopotamia. Los egipcios lo usaban extensamente para aceite y medicina. Era parte inseparable de la cocina y la medicina del mundo que produjo los textos bíblicos, y el tahini, la pasta de sésamo que aparece en la base del hummus que ya mencionamos, era un alimento cotidiano en la misma región geográfica donde se escribió la Biblia durante exactamente el mismo periodo histórico. Lo que la modernidad hizo con el sésamo es uno de los ejemplos más claros del empobrecimiento nutricional que ocurre cuando los alimentos se industrializan. Las semillas de sésamo tostadas que decoran los panés de hamburguesa no tienen nada que ver funcionalmente con el aceite de sésamo sin refinar prensado en frío o con las semillas germinadas que el mundo antiguo consumía. El sésamo contiene sesamina y sesamolina, lignanos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias documentadas que los investigadores de la presión arterial estudian específicamente por su capacidad de reducir la presión arterial sistólica y diastólica de manera consistente en ensayos clínicos. Contiene sesaminol, un antioxidante que los neuropatólogos han estudiado por sus efectos protectores sobre las neuronas dopaminérgicas en modelos de Parkinson. Su concentración de calcio biodisponible supera a la de la leche por peso cuando las semillas están enteras con su cáscara. Y su contenido en zinc, hierro, magnesio y vitamina B1 hace de una cucharada de tahini real uno de los concentrados de minerales más completos disponibles en la alimentación cotidiana. La morera y el sésamo fueron relegados porque no cabían en la cadena de distribución industrial. No porque sus propiedades hubieran desaparecido. Siguen siendo exactamente lo que siempre fueron. 7. Melón amargo, calabaza de peregrino. El vegetal bíblico que mató a los profetas mal informados y que la medicina moderna usa para la diabetes y la inflamación. En el segundo libro de Reyes hay un episodio que parece menor pero que tiene una dimensión médica fascinante cuando se analiza con cuidado. Durante una época de hambre, uno de los estudiantes de Elías recoge una vid silvestre y llena su manto de una calabaza silvestre desconocida para hacer el guiso comunitario. Cuando los hombres empiezan a comer, gritan al profeta: «Hay muerte en la olla». El guiso era venenoso. Elías añade harina y el veneno es neutralizado. Esa calabaza silvestre peligrosa, que los botánicos identifican con el Citrullus colosintis o coloquíntida, es el pariente salvaje de la familia de los melones y las calabazas domesticadas que el mundo antiguo consumía extensamente en la región. Y la distinción entre la variedad silvestre tóxica y las variedades domesticadas como el Momordica charantia, el melón amargo cultivado que se extendió por toda Asia, África y el Caribe como alimento y medicina, es precisamente lo que hace a esta historia tan relevante médicamente.
El Momordica charantia contiene compuestos llamados charantina y polipéptido P con propiedades hipoglucemiantes documentadas en múltiples ensayos clínicos, actuando sobre receptores de insulina de manera que mejora la captación celular de glucosa en personas con diabetes tipo 2. Los estudios en poblaciones de India, África y el Caribe donde el melón amargo es un alimento medicinal tradicional muestran reducciones consistentes en los niveles de glucosa en ayunas. Sus cucurbitacinas tienen propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras estudiadas en el contexto de condiciones autoinmunes. La familia de los melones y calabazas fue un alimento central del mundo bíblico que en sus variedades cultivadas tiene propiedades medicinales extraordinarias. Los israelitas lo lloraron en el desierto junto a los puerros y el ajo. La endocrinología moderna está encontrando exactamente por qué era tan irreemplazable en su dieta cotidiana.